En este video voy a estar explicando un poco de el tema alcanos, que forma parte de otro tema que se llama hidrocarburos. En el tema alcanos, puntualmente en la clase de hoy, lo que voy a estar explicando es justamente el formuleo y la nomenclatura de este tipo de hidrocarburo simple. Nosotros, para poder comenzar a familiarizarnos con este tema, tenemos que pensar que hay un instituto que se llama IUPAC, que justamente es el que regula la manera en la cual, por ejemplo, los compuestos orgánicos llevan su nombre y cómo se deben formular o cómo se deben nombrar siguiendo justamente las reglas de IUPAC, que son las que van a ordenar estos temas que estamos tratando de abordar, el formuleo y la nomenclatura. Bien, entonces, si nosotros tenemos que hablar justamente de cómo debemos nombrar un compuesto orgánico como un alcano, tenemos que pensar en lo siguiente. Se divide en tres partes. Cuando yo tengo que llevar a cabo la nomenclatura de un alcano y también de otros tipos de compuestos orgánicos, pero puntualmente en este caso estamos hablando de alcanos, lo que yo tengo que tener en claro es que en un principio se debe nombrar el prefijo. Y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿qué podrá ser el prefijo? Bueno, el prefijo se refiere a diferentes índices que están asociados a, por ejemplo, cantidad de veces que aparece algo, a números, bien, porque puedo tener varios prefijos y los vamos a ver más adelante. Después aparece otra parte que aquí se llama padre, que padre es como la estructura esencial que va a tener justamente la molécula que nosotros estamos tratando de nombrar. Y justamente esta parte que se llama padre nos va a decir cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal. Y acá ya estamos metiéndonos en otro concepto que es el concepto de cadena principal. Acá aparece cadena principal y fíjense que aquí también está el tema de los átomos de carbono, porque recordemos que los alcanos, al formar parte de los hidrocarburos, como cadena principal, siempre esa cadena va a estar conformada por átomos de carbono. Bien, recordemos también además que los átomos de carbono alcanzan la estabilidad con 4 enlaces a su alrededor. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos la manera de nombrarlo con el prefijo, la parte que me va a indicar la cantidad de átomos de carbono que van a formar de la cadena principal, y por último un sufijo, que justamente el sufijo me va a indicar el grupo funcional principal. En este caso, vamos a ver más adelante cómo se indica que una molécula pertenece al grupo de los alcanos. Bien, entonces, si nosotros continuamos avanzando, vamos a ver que tenemos distintos tipos de alcanos. Tenemos, por ejemplo, los alcanos lineales y después vamos a ver que hay otros tipos de alcanos que se llaman alcanos cíclicos o de cadena cerrada. Bien, entonces aquí nosotros tenemos tres formas de representar los, las moléculas de los alcanos. Acá tenemos un ejemplo general y en este ejemplo tenemos, fíjense, si uno los cuenta, tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea que eso se trata de una cadena de 5 carbonos. Si nosotros contamos acá, esta también es de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. De hecho, son formas de representar la misma molécula con diferentes fórmulas, donde esta fórmula que está acá es la que se conoce como fórmula desarrollada, ¿bien? Esta otra fórmula que nosotros tenemos acá es la fórmula que se conoce como semidesarrollada, y por último, esta fórmula que tenemos acá es la que nosotros vamos a llamar fórmula de líneas de zigzag. Bien, también se puede llamar fórmula de esqueleto, fórmula de línea zigzag, taquiográfica, tiene varios nombres. Bien, bueno, aquí tenemos estas tres fórmulas, no son las tres únicas que existen, hay más fórmulas de representación, pero bueno, acá tenemos estas tres. Voy a marcar algunas cuestiones. La fórmula desarrollada, si ustedes pueden observar, me está mostrando absolutamente todos los enlaces que están alrededor del carbono.
La fórmula semidesarrollada solo me muestra los enlaces entre carbono y carbono, no me muestra con los hidrógenos, y la fórmula de líneas de zigzag no utiliza la simbología de letras ni de números, simplemente son líneas donde los extremos y los vértices representan a los carbonos. Entonces acá tenemos el primer carbono, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Fíjense que son tres fórmulas que representan la misma molécula de manera diferente. Bien, algo que uno tiene que pensar, por ejemplo, para la fórmula de líneas de zigzag, es lo siguiente. Vamos a suponer que solo tenemos que analizar la fórmula de líneas de zigzag y nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, en este átomo de carbono que yo estoy marcando con este círculo, ¿cuántos hidrógenos entran? Bueno, ustedes piensan, este es el carbono 1. En este carbono, si yo tengo un solo enlace, que lo pueden ver acá, recuerden que el carbono alcanzaba la estabilidad con 4 enlaces. Entonces, si yo veo un solo enlace acá, ¿cuántos enlaces le faltan para alcanzar la estabilidad? Bueno, si tiene un solo enlace, le faltan 3 enlaces, o sea que quiere decir que acá va completo con 3 hidrógenos. Si uno analiza este otro carbono que está acá, fíjense que tiene desde el vértice un enlace a la izquierda y un enlace a la derecha. Por lo tanto, tiene 2 enlaces. ¿Cuántos enlaces le faltan para alcanzar la estabilidad? 2, por lo tanto quiere decir que los completan los hidrógenos, van 2 hidrógenos. Lo mismo acá, van 2 hidrógenos por el mismo análisis que habíamos hecho hace un momento. Acá también van 2 hidrógenos. Y en el último caso, si uno analiza este último carbono que tenemos acá, hay un solo enlace que está hacia la izquierda, por lo tanto, acá van 3 hidrógenos. Y fíjense que coincide con lo que nosotros tenemos escrito en la fórmula desarrollada y semidesarrollada. Estoy haciendo este análisis justamente porque una de las fórmulas que más vamos a utilizar es la fórmula de líneas de zigzag. Bien, es una de las más conocidas y utilizadas para la química orgánica, para la representación de moléculas. Bien, entonces, repetimos, sabemos ya esta información. Las nomenclaturas están formadas por 3 partes, donde va un prefijo, va la parte principal que se llama padre y va la última parte que se llama sufijo. El sufijo, para el caso de los alcanos, es ano, por ejemplo, como lo menciona acá, si uno lo mira, fíjense que está escrito de otra manera, porque ese es el sufijo, ¿ven? Que acá lo dice, terminan en ano. O sea que el sufijo ano me va a estar indicando que se trata de un alcano, ¿bien? Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más, nos vamos a encontrar con esta tabla, donde esta tabla es la tabla de los nombres IUPAC de los alcanos lineales más comunes, donde si nosotros tenemos un solo átomo de carbono, y acá yo les voy a ir marcando algunas cuestiones, si nosotros tenemos un solo átomo de carbono, el prefijo es met. Si nosotros tenemos 2 átomos de carbono, el prefijo es et. Fíjense que en este caso si tenemos 3 es prop, acá tenemos para 4 es but, para 5 es pent, para 6 es ex. Bien, ¿y por qué lo estoy marcando solamente con el recuadro sin completarlo? Porque lo que nosotros tenemos en la otra parte, que termina en ano, esto que está acá, es el sufijo para los alcanos. O sea que esto que está acá es el sufijo y entonces no vale para todos los compuestos orgánicos, vale solamente para los alcanos. O sea que si yo tengo un alcano que la cadena principal es de 6 átomos de carbono, empieza con el prefijo ex y por ser un alcano va a terminar en ano. Pero si por ejemplo yo tengo un compuesto orgánico donde la cadena principal es de 6 átomos de carbono, pero no se trata de un alcano, el prefijo, o sea, el padre, la parte central, la cantidad de átomos de carbono, va a empezar con el prefijo ex, pero no va a terminar en ano, va a terminar en el que le corresponda a ese compuesto orgánico. Bien, por eso todo lo que marqué en rojo es justamente invariable para todos los compuestos orgánicos según la cantidad de átomos de carbono que formen parte de la cadena principal. Esto es muy importante, ya que vuelvo a repetir, esto que yo marqué en rojo no varía según el tipo de compuesto orgánico, pero la terminación ano es exclusiva para los alcanos, o sea que solo es para alcanos, y si yo tengo otro tipo de compuesto orgánico, no lo voy a poder aplicar. Aplicaré
justamente el sufijo que corresponda para ese compuesto orgánico. Bueno, este cuadrito se lo van a terminar aprendiendo de memoria en el avance de la clase, o sea, en el avance de las clases asociadas a compuestos orgánicos, porque se utiliza muchísimo, ¿bien? Por lo menos en este momento se tienen que saber del 1 al 10. Ahora, si nosotros seguimos analizando, tenemos compuestos del tipo alcanos, pero que no son solamente lineales, sino que se llaman ramificados. Y fíjense que aclara que no son cíclicos, porque yo ya les había mencionado que nosotros podemos tener alcanos que son alifáticos, se le dice, o sea, son lineales, y pueden ser lineales simples o pueden ser lineales ramificados, pero no son cíclicos. Entonces, por eso se hace esta diferenciación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace para ponerle el nombre a un compuesto de este tipo? Bueno, antes que nada, según lo que nos dice la UPAC, nosotros tenemos acá, por ejemplo, dos fórmulas. Y yo les había dicho que una de las que más vamos a utilizar es justamente la conocida como la fórmula de líneas de zigzag, que es esta que nosotros tenemos aquí a la derecha. Y esto es lo mismo que escribir esto que yo estoy recuadrando ahora aquí a la izquierda. Y fíjense, si yo tuviera que representar lo que está a la izquierda comparado con lo que yo tengo a la derecha, es mucho más fácil y más prolijo, más sencillo, más simple dibujar con la fórmula de líneas de zigzag. Fíjense qué engorroso que es dibujar con, o sea, hacer la representación con la fórmula semidesarrollada. Ni hablar si yo tuviera que hacer una representación de una molécula orgánica con la fórmula desarrollada. Es peor todavía en cuanto a lo engorroso que es la representación. En cambio, con la fórmula de líneas de zigzag, todo se vuelve muchísimo más sencillo, por eso es importante poder darle una correcta interpretación. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, vamos a aprender justamente cómo se deben nombrar los compuestos alcanos según la UPAC. Y dice que las reglas son, primero usted debe encontrar la cadena principal. La cadena principal es la cadena que tiene la mayor cantidad de carbonos posible. Entonces, si nosotros observamos, encontraremos acá que esta es la cadena principal, que es la que se encuentra resaltada con un color negro más intenso. Bien, esta cadena principal, si uno se fija, tiene dos extremos, que son el principio y el final, y tiene en el medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, por lo tanto tiene 9 átomos de carbono. O sea que tenga 9 átomos de carbono, lo que me está queriendo decir justamente es que el prefijo es non. Bien, por eso tiene 9 átomos de carbono. Eso es lo que me está queriendo decir. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿cómo lo numeramos? Bueno, para eso tenemos que pasar al número 2. La condición número 2 dice que nosotros tenemos que asignarle una numeración desde el número 1 hasta el final, pero, bien, encontrando un punto de diferencia. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el punto de diferencia? Y si nosotros observamos, esto está enumerado desde el 1 hasta el 9, si uno lo quiere ver de esta manera, en sentido izquierda-derecha. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué no lo pusimos al revés? Haciendo que el 1 sea el 9 y que que el 1 sea el 9 y que el 9 sea el 1. Por lo siguiente, yo acá les voy a marcar algunas cuestiones importantes que son todas esas ramas, por eso se llaman alcanos ramificados, todas esas ramas que están por fuera de la cadena principal. Y acá tengo una rama, acá tengo otra rama, acá tengo otra rama, que es un poco más larga, y acá tengo otra rama que es aún más larga todavía. Entonces, cuando aquí se dice que tenemos que ordenarlo, o sea, tenemos que enumerarlo, marcando la primera diferencia, se refiere a que la primera diferencia es la primera ramificación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que le tenemos que dar la menor posición posible a la primera ramificación. Si yo voy en el sentido izquierda-derecha, este es el carbono 1, este es el carbono 2, y en el carbono 2 ya tengo la primera ramificación. Si yo hubiera numerado de manera al revés, es decir, tomando como que el 9 es el 1, yo diría 1, 2, 3,
4, y recién en el carbono 5 me cae la primera ramificación. O sea que no me sirve, porque fíjense, las ramificaciones acá están en este orden. Ramificación en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Si yo hubiera contado de la otra forma, tengo ramificación recién en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. O sea que, tomando este primer punto de diferencia y este otro punto de diferencia, ¿cuál es el más chiquitito? Y bueno, el 2. Entonces, ¿cuál es la enumeración correcta? Y la enumeración correcta es esta que yo estoy recuadrando en azul. Bien, donde le estoy dando la menor posición posible. Cuando digo posición me estoy refiriendo al menor al menor número de carbono posible de la cadena principal a la ramificación. Fíjense que la ramificación está cayendo en el carbono 2, por lo tanto es la menor posible. No va a pasar en estos casos que va a caer una ramificación en el 1, porque si cae una ramificación en el 1 no es una ramificación, es una extensión de la cadena principal. Bien, espero que se haya entendido. Así pasamos al tercer ítem para seguir poniéndole nombre a una cadena, a una molécula. Entonces dice, una vez que yo ya tengo identificadas las ramificaciones, que en este caso se llaman ramificaciones o sustituyentes, tengo que ponerles nombre. Entonces, ¿cómo se les coloca nombre a las ramificaciones? Bueno, lo que nosotros tenemos que prestar atención para poder ponerle nombre a una ramificación es justamente que las ramificaciones también están formadas por cantidad de carbonos. En este caso, esta ramificación tiene un solo carbono, esta ramificación tiene un solo carbono, esta ramificación tiene 1, 2, 3 carbonos, y esta ramificación que está acá, que todavía no la marqué, la estoy marcando ahora, tiene 2 carbonos. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que si acá yo tengo un solo carbono, el prefijo que corresponde para un solo carbono, habíamos dicho según el cuadrito, es met. El prefijo que corresponde para un solo carbono es met. El prefijo que corresponde para 3 carbonos es prop. Bien, yo los estoy sacando todos del cuadrito, ¿no? O sea, ya me los sé de memoria, pero ustedes se los van a tener que memorizar en algún momento. Y cuando tengo 2 carbonos, el prefijo que corresponde es et. Bien, ahora, las terminaciones, o sea, es decir, los sufijos que les corresponden a las ramificaciones terminan en il. O sea que yo acá, a esta ramificación, la voy a llamar metil. O sea, se va a llamar metil. Esta otra, que es igual, también se va a llamar metil. Esta que empezaba con el prefijo prop, se va a llamar propil. Esta que tengo acá, que empezaba con el prefijo et, se va a llamar etil. Por eso justamente los nombres de las ramificaciones que aparecen aquí debajo. Bien, recordemos que ya sabemos que nuestra cadena principal, acá está el 1 y acá está el 9. No lo estamos remarcando, pero ya sabemos que este era el 1 y este era el 9. Entonces, nosotros sabemos que acá está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Yo acá voy completando simplemente porque no está, pero ya lo sabemos que está ordenada de esta manera. El 7, el 8 y el 9. Bien, entonces sabemos que en el carbono 2 va un metil, en el carbono 3 va otro metil, en el carbono 4 va un etil, en el carbono 5 va un propil, y después ya no tenemos más ramificaciones. Entonces nosotros pasamos al cuarto paso, según lo que dice la IUPAC, dice que nosotros tendríamos que alfabetizar los sustituyentes o ramificaciones. Bueno, por orden alfabético, este empieza con E, este empieza con M y este empieza con P. O sea que ahí estarían ordenados alfabéticamente. Quinto paso, dice, escriba el nombre completo del compuesto como una sola palabra, esto es muy importante, insertando prefijos de posición, multiplicativos, etc. Antes de cada sustituyente y agregando el nombre padre y sufijo al final del nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que ordenarlos de manera alfabética, empezando por los sustituyentes. Entonces, siempre de manera alfabética, arranco por los sustituyentes y el primer sustituyente es etil. ¿En qué número de carbono está? En el 4. El 4 tiene un etil. Bien. En el 2 y en el 3 tengo un metil. O sea que en el carbono 2 y en el carbono 3 tengo un metil. Ahora, si uno es buen observador, tiene que ir prestando atención a lo siguiente.
aquí tenemos que entre el 4 y el etil hay un guión. O sea que entre número y palabra se usa el guión para separarlos entre sí, pero van todos juntos, pero los separa un guión. Fíjense que entre palabra y número también va un guión, como ustedes están viendo acá, entre palabra y número y palabra va un guión, pero si yo tengo que poner número y número, se separa con una coma. Bien, o sea que entre número y número se separan con coma. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué puso 2,3? ¿Y por qué? En el carbono 2 hay un metil y en el carbono 3 también hay un metil. Y aquí aparece algo que no lo habíamos visto hasta el momento, que es este prefijo di. Este prefijo di es un prefijo de repetición o prefijo multiplicativo, que lo que me está queriendo decir es que el metil, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. De hecho, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Por eso, como aparece 2 veces, aparece el prefijo di. Si apareciera 3 veces, aparecería el prefijo tri, 4 veces tetra, penta, hexa y así sucesivamente. Bien, espero que esto se haya quedado claro. Ahora, fíjense que yo escribí 2,3 guión dimetil porque en el 2 y en el 3 aparece un metil, di porque aparecen 2 veces en toda la molécula el metil, y luego continúo con el propil. Fíjense que en el carbono 5 aparece el propil, por eso pongo 5-propil, y fíjense que entre palabra y palabra no se escribe nada. Y si uno es de prestar mucha atención, se podrá dar cuenta que en esta parte que yo tengo acá, tengo justamente el prefijo de la cadena principal, que es non, para 9 átomos de carbono. Y justamente cuántos tengo en la cadena principal de átomos de carbono, 9. Por eso va non. Y por último, si uno también presta mucha atención, esto que está acá está terminando en ano. ¿Por qué terminaba en ano? Porque se trataba de un alcano justamente. Bien, o sea que el nombre de esta molécula es 4-etil 2,3 dimetil 5-propil nonano. Bien, ese es el nombre que le corresponde a esa molécula que acabamos de analizar. No olviden toda esta información porque es muy importante y es la base de la química orgánica. Bien, bueno, vamos a ver esto. Vamos a analizar justamente estos casos y tenemos que encontrar la cadena principal. Bien, si nosotros buscamos la cadena principal, fíjense que estamos buscando la cadena principal más larga. Ahora, ya la encontramos. Es esta que está acá, la cadena principal. Pues si nosotros elegimos esta es 1, 2, 3, 4, 5, pero si elegimos la otra, esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que acá tengo la cadena principal. Ahora, la cuestión es, ¿cómo yo tendría que enumerar esta cadena principal? Vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratar de enumerar esta cadena principal. Si yo numero en este sentido, 1, 2, 3, 4, en el 4 me cae el primer sustituyente o ramificación, pero si yo arranco del otro lado, esto sería carbono 1, 2, y fíjense que acá me cae en el 3 la ramificación, o sea que este es la manera de enumerar correcta, estoy enumerando correctamente en el sentido derecha-izquierda. Acá ya tenemos la cadena principal marcada, fíjense que la más larga es esta, y la cuestión es, ¿cómo yo tendría que enumerarlo? 1, 2, 3, en el 3 me cae la primera ramificación, acá porque la tengo de este lado, y acá tengo otra ramificación acá. Si yo hubiera arrancado desde abajo, esto sería 1, 2, 3, 4. O sea que la manera correcta de enumerar es empezando de arriba y voy bajando hasta completar justamente la enumeración. Bien, o sea que ahí tenemos la manera correcta de enumerar. Bien, ahora dice, fíjense abajo, dice, si están presentes dos cadenas diferentes de igual longitud, seleccione como padre la que tiene el mayor número de ramificaciones. Entonces, si yo estoy entre esta cadena y la otra, fíjense, ¿cuál es la cadena correcta? La de la derecha. Bien, o sea, yo acá las voy a recuadrar para que ustedes las puedan ver. Esta cadena no es más ni menos que esta cadena, son iguales las dos, solamente que están resaltados las cadenas principales seleccionadas diferentes. Esta, que está a la izquierda, es la cadena principal incorrecta, es la que no tengo que elegir.
Fíjense que tiene 6 carbonos en la cadena principal, o sea, la cadena más larga, pero en este caso la cadena más larga también tiene 6, pero fíjense esto, esta tiene una ramificación acá y tiene otra ramificación acá. Esta, en cambio, tiene una única ramificación. O sea que yo tengo que elegir siempre la que tiene el mayor número de ramificaciones. Me tengo que guiar por esto. O sea que tengo que elegir como la cadena principal más larga, la que tenga el mayor número de ramificaciones. Siempre y cuando tengan igual longitud. ¿Bien? Igual longitud tienen que tener. Es decir, si yo tengo una que tiene 6, como esa que está ahí, y tengo otra que tiene 6, como esta que está acá a la derecha, me quedo con la más ramificada. Bien, así que bueno, espero que eso haya quedado claro, porque a veces se presentan esas situaciones y hay que seleccionar siempre la cadena más ramificada ante cadenas que tienen la misma longitud en la cadena principal. Entonces vamos a enumerar la cadena principal. Acá no es más ni menos de todo lo que veníamos conversando hace un ratito. Fíjense que aquí tenemos dos cadenas principales que son de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya están numeradas. Y si yo tengo que ponerle el nombre, fíjense que acá tenemos justamente una ramificación y acá tenemos otra ramificación. Y esta ramificación, como tiene un solo átomo de carbono, empieza con el prefijo met, o sea que esto se llamará metil. Y acá tenemos otra que también tiene un solo carbono, o sea que empieza con el prefijo met y también se llamará metil, por lo que habíamos dicho de la terminación para las ramificaciones. Entonces, como decían las reglas de la IUPAC, tengo que nombrar primero las ramificaciones por orden alfabético, indicando la posición. O sea que esto está en el carbono 3, o sea que se llamará 3-metilpentano. Bien, fíjense que 3-metil es el prefijo, pent es el padre y ano es el sufijo. O sea que tenemos las tres partes. En este otro caso se llamará 2-metilpentano. Bien, ahí estos son ejemplos fáciles para poder ir haciendo un análisis de lo que sería la numeración y la nomenclatura. Bien, vamos a continuar avanzando un poquito más y acá se empieza a complicar un poquito más el asunto. Entonces, yo quiero enumerar. Bueno, ¿cómo debo enumerar? Si yo enumero de izquierda a derecha, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo numero de derecha a izquierda, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la correcta? Y bueno, aquí nosotros podemos ver fácilmente que el primer punto de diferencia cae en el carbono 2, si yo hago de izquierda a derecha, y si el primer punto de diferencia, si yo hago de derecha a izquierda, me cae en el carbono 3. O sea que, por lo tanto, la cadena correcta es la de la izquierda. Esta es la manera correcta de enumerar. Esta que está acá no es correcta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo que encontrar el primer punto de diferencia en la menor numeración posible. En este caso me cae en el 3 la primera ramificación, en este caso me cae en el 2 la primera ramificación. O sea que la de la izquierda es la correcta. Si nosotros continuamos avanzando, vamos a ver otro caso. Fíjense que este es un poco más complejo. Fíjense que la manera correcta de numerar, acá encontró la cadena principal y fue marcando los puntos. Bien, acá la cadena principal es de 10 átomos de carbono. Y si yo la enumero en el otro sentido, es decir, de derecha a izquierda, la primera diferencia, el primer punto de diferencia me cae en el 3. Pero en este caso, el primer punto de diferencia me cae en el 3 también, o sea que están empatados. El segundo punto de diferencia me cae en el 4 y acá el segundo punto de diferencia me cae en el 4. O sea que hasta el momento estaríamos empatados. Fíjense que yo aquí los voy marcando, primer punto de diferencia, segundo punto de diferencia, primer punto de diferencia, segundo punto de diferencia. Pero ¿qué sucede aquí en este otro caso? En este otro caso, el siguiente punto de diferencia está en el 5, el tercer punto de diferencia, y el tercer punto de diferencia está en el 6. O sea que en el carbono 3 estaban empatados porque había un punto de diferencia, en el carbono 4 estaban empatados porque había otro punto de diferencia, pero en el carbono 5 ganó la estructura, es decir, la representación, la manera de enumerarlo de la molécula que se encuentra justamente a la izquierda. Esta es la numeración correcta. Bien, esta es la numeración correcta. Acá tenemos el nombre. Esto que nosotros tenemos a la
derecha no es correcto, o sea, estaría mal si nosotros elegimos esta cadena principal y ponerle nombre siguiendo justamente esta enumeración, porque el tercer punto de diferencia me cae en el carbono 6, cuando en la otra enumeración el tercer punto de diferencia me cae en el 5, o sea que priorizamos justamente donde aparece el primer punto de diferencia con la menor posición posible. Bien, eso es importante remarcarlo. Espero que esto vaya quedando claro porque vamos avanzando y cada vez se hace todo un poco más complejo. Entonces, bueno, ya habíamos charlado el nombre de las ramificaciones, que eran metil, propil, etil, todo eso que nosotros teníamos, y que se numeraban de manera alfabética. Y si a medida que van apareciendo cada vez más repeticiones, empieza a aparecer este prefijo de multiplicidad, del prefijo multiplicativo de repetición, que es di, tri, tetra, bien, etcétera. Acá, en este caso, fíjense que yo voy a hacer algunas marcaciones para que a ustedes les quede un poquito más claro. Acá tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Bien, y si nosotros somos buenos observadores, aquí tenemos una ramificación que es un metil, fíjense que tiene un solo átomo de carbono, y acá tenemos otra ramificación que es un metil. Fíjense que como el metil aparece dos veces en el mismo carbono, yo no puedo decir 2-dimetil. Esto es incorrecto, está mal. Yo tengo que indicar cuántas veces aparece en ese número, en los átomos de carbono que sean correspondientes a la cadena principal. Por ejemplo, si aparece un metil en el 2 y aparece otro metil en el 2, tengo que decir 2,2. No importa que esté en el mismo, tengo que repetir para cada metil justamente en qué átomo de carbono está. No importa que estén en el mismo. Entonces tengo que decir 2,2 guión dimetilpentano. Bien, siempre siguiendo todo lo que habíamos charlado. En este caso, fíjense que esta es la numeración, aquí tenemos el metil, fíjense que cae en el 2, y yo no lo numeraría nunca como 1, 2, 3, 4, por lo que habíamos conversado recién, porque le tengo que dar la menor posición posible, es decir, el primer punto de diferencia lo tengo en el 2. Si yo numero 1, 2, 3, 4, el primer punto de diferencia lo tengo en el 4, o sea que no le estoy dando la menor posición posible. Por eso se llama 2-metilpentano. Si yo estoy acá, fíjense que la enumeración arrancaría justamente por este lado, o sea que esto sería 1, 2, 3, 4, 5, bien, o sea que acá tengo una ramificación y acá tengo otra, y yo nunca hubiera empezado a enumerar por acá porque sería 1, 2, 3, o sea que la primera ramificación me cae en el 3, cuando acá la primera ramificación me cae en el 2. O sea que esto se llamaría 2,3 dimetilpentano y no 3,4 dimetilpentano, porque ahí se nota que no le di la menor posición posible. Bien, si yo vengo a analizar tengo justamente que buscar la menor posición posible. Fíjense que esto podría ser 1, 2, 3, 4, 5, bien, y tengo las ramificaciones acá, y tengo una ramificación acá, y tengo otra ramificación acá, pero también podría haber dicho, empezar de derecha a izquierda y decir 1, 2, 3, 4, 5, y también estarían empatados, ¿no? Porque en el 2 estaría el primer punto de diferencia y en el 4 también. Pero ¿qué sucede? Si yo lo hago de derecha a izquierda, en el carbono 2 voy a tener una sola ramificación. En cambio, si yo lo hago de izquierda a derecha, en el carbono 2 tengo dos ramificaciones. Entonces le estoy dando la menor posición posible a dos ramificaciones, lo cual esto me indica que es la cadena que es la manera de enumerar la cadena principal correctamente. Bien, esto es importante porque a veces se presentan situaciones de este tipo. Bien, bueno, acá tenemos algunos nombres especiales para los sustituyentes, así como tenemos metil, etil, propil, butil, etc. Acá tenemos ramificaciones especiales donde tenemos un átomo de carbono que se abren dos, y este se llama isopropil. Acá tenemos un átomo de carbono seguido de otro átomo de carbono, y después se abren dos, este se llama isobutil, y así tenemos diferentes casos de diferentes ramificaciones. Y acá los podemos ver aplicados en estos ejemplos, donde aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el 5-isobutil nonano.
Si nosotros contamos, esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Si contáramos del otro lado, esto sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que de cualquiera de los dos lados me da igual enumerar. Y fíjense que esta es la ramificación, porque no forma parte de la cadena más larga, y cuando yo tengo una ramificación de este estilo, esto se llama isobutil. Bien, isobutil. Y justamente como está en el carbono 5, es 5-isobutilnonano. Acá tenemos 5-sec-butilnonano, tal cual como lo decía ahí arriba, 5-isopropil, 3-metilnonano, y acá, bueno, van apareciendo combinaciones diferentes y siempre se ordenan por orden alfabético. Bien, tal cual como lo habíamos dicho según la IUPAC. Bueno, acá tenemos esto que se llama ramificaciones compuestas, bien, ramificaciones compuestas, donde es otra manera de nombrar ramificaciones que son bastante extrañas, porque no son sencillas, no son simples, por eso se llaman compuestas, ¿bien? Entonces, fíjense, yo aquí les voy a enumerar, acá tenemos carbono 1, 2, 3, 4, el 5 ya lo tenemos, o sea que esto es 6, 7, 8 y 9, ¿bien? Y todo esto que tenemos acá es la ramificación. Y acá la ramificación empieza en el carbono 1, o sea, vuelvo a aplicar las reglas de la IUPAC, pero dentro de la ramificación. O sea, elijo la cadena más larga, además tiene que tener las ramificaciones, o sea que es la ramificación de la ramificación. Si yo tuviera que nombrar esto, tengo que aplicar las reglas de la IUPAC adentro de la ramificación. O sea que esto se llamaría 1,2 dimetil propil. O sea, ¿por qué se llama dimetilpropil? Porque tengo 2 metil, uno en el 1 y en el 2 de la ramificación, pero la ramificación por sí sola se llama propil, porque viene de 3 carbonos, es prop. Y como es una ramificación, es il. Estas son las ramificaciones de las ramificaciones y también terminan en il. O sea que esta ramificación se llama 1,2 dimetilpropil. Ese es el nombre que le corresponde a la ramificación. Y su primer letra, o sea, si lo tuviera que ordenar alfabéticamente, es la D. Empieza con la letra D. Bien. Entonces, ¿de dónde sale esto? Del 5, fíjense que se separa con un guión, paréntesis, y escribo todo el nombre de la ramificación compuesta, cierro el paréntesis, no separo con nada y escribo nonano, que es la cadena principal. En este caso, vamos a analizarlo, miremos acá esta cadena principal, perdón, esto sería la cadena principal, el carbono 6, y miremos justamente, esto sería el 1, y eso sería el carbono 12, bien, los tenemos para el otro lado. Vamos a analizar por dentro justamente esta ramificación compuesta, y esto sería el carbono 1, esto sería el carbono 2, esto sería el carbono 3, esto sería el carbono 4. Si nosotros miramos, acá tenemos un metil, acá tenemos otro metil, y acá tenemos otro metil. Entonces, ¿cómo es el nombre? Es 1,2,2 trimetilbutil. Ese va a ser el nombre de la ramificación compuesta. ¿De dónde sale? Del carbono 6. Entonces es 6, guión, paréntesis, 1,2,2, guión trimetilbutil, cierro paréntesis, dodecano. Bien, si nosotros miramos esto, fíjense cómo sería el nombre de esta cadena principal. Y atenti acá, miren cómo la vamos a analizar. El nombre de esta cadena principal, primero tendría que enumerarla. Arranca por acá, este es el 2, porque le estoy dando la menor posición posible a la ramificación. Acá tenemos otra ramificación, cuidado con esto, 3, eso sería 4, 5, 6, acá tenemos el 7, 8, 9, 10. Y acá tenemos, recuerden que acá habíamos dicho 3, 4, 5, 6, acá tenemos el carbono 7, y acá podemos hacer 8, 9, 10. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿para qué lado vamos? ¿Se acuerdan? Había que seguir justamente, había que buscar la cadena más ramificada. Si yo elijo ir para el lado derecho, es decir, no voy para arriba, no estoy eligiendo la más ramificada. Para elegir la más ramificada tendría que ir por acá arriba para el 8, y o sea que por lo tanto acá terminaría en el 10. O sea que esto es una ramificación, y esto que tengo acá
es otra ramificación. Cuidado porque ahí aplicamos las reglas correctamente de la IUPAC y el nombre sería 3-etil, 2,8 dimetil, o sea que en el 2 y en el 8 tenemos metil, 7 propil, o sea que en el carbono 7 tenemos un propil, decano. Ese sería el nombre. Bien, bueno, acá ya estamos finalizando. Vamos a el tema de que se hay que alfabetizar de manera... Bueno, lo de alfabetizar a los sustituyentes es importante hacer algunas aclaraciones nada más. Yo acá se las voy a marcar porque esto no es difícil, es bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo etil y tengo metil, la inicial, perdón, el orden alfabético está dado por la primera letra. O sea que va la E primero y después va la M. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero acá estaba empezando con la letra D y acá está empezando con la letra T. ¿No tendría que ir primero dimetil? No, porque solamente se toma la letra que corresponde al nombre de la ramificación, no el índice de repetición o el índice multiplicativo. Solamente se toma la letra que corresponde a la ramificación. Por eso etil va primero y metil va después. Ahora, en estos casos, si uno se fija, miren, a esto dice isopropil y acá dice metil, o sea que esto es la M y acá sería la I. ¿Quién va primero? ¿La I o la M? Bueno, va primero la I, o sea que por eso está isopropil. Más allá de que aparezca dos veces, esta D no entra dentro del orden alfabético y acá tenemos la M, entonces va primero el isopropil y después va el metil. Si nosotros miramos estos casos, fíjense que acá tenemos sec-butil, isopropil, metil, propil, pentil. Tenemos todos estos. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué puso profe primero sec si era la S primero? Porque en realidad el que se toma es la B. Sec no entra dentro de lo que sería el orden alfabético. Acá tenemos la P, la I, otra P, cuidado porque ahí se repite la P, acá tenemos una M. Entonces, ¿quién va primero? Y bueno, primero va a ir el sec-butil, ¿bien? Porque el nombre en realidad de la ramificación es butil. Sec es un prefijo que se utiliza para indicar una condición del butil, ¿bien? O sea que por eso va primero el butil que empieza con B. Después sigue el isopropil porque va la I, después seguía el metil porque va con M, después pentil porque después de la P viene la E, y después va propil porque después de la P viene la R. Y así es como se ordenan alfabéticamente. Son cosas que hay que tener en cuenta porque a veces los alumnos cometen error en el índice, en el ordenamiento alfabético. Bien, bueno, acá, si nosotros tuvimos que escribir el nombre, acá tenemos nuevamente todas las reglas, les muestra un ejemplo, dice que hay que encontrar primero la cadena principal, numerar la cadena, nombrar los sustituyentes, darles un orden alfabético a sus sustituyentes y después poner los prefijos que correspondan, índices y prefijos. Por ejemplo, 4 sec-butil 2,2 dimetil octano. Y acá lo escribimos al nombre de manera completa. Bien, fíjense, acá les muestro algunos ejemplos de cómo se debe escribir y cómo no se debe escribir. Acá yo esto se los dejo como desafío para que ustedes se fijen cuáles serían las cadenas principales y todo, más allá de que tienen los nombres escritos. Y con esto se finaliza toda la explicación correspondiente a una introducción a lo que sería el formuleo y la nomenclatura de los alcanos. Así que bueno, cualquier duda, voy a estar a disposición de ustedes y los voy a dejar con unas actividades para que ustedes puedan representar algunas moléculas de alcanos.